gloria. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos, iglesia, Dios les bendiga grandemente. Buenos días. Buenos días. Para mí es un privilegio servirle a mi Dios y gracias, mi amor. También es un privilegio decirle a Dios, no tan solo en palabras, sino a través de nuestros hechos, de nuestras familias, que realmente somos sus hijos, no tan solo de palabra, sino por nuestra conducta y nuestro testimonio como familia, como hogar. Tenemos por delante un desafío muy grande y gracias a mi hermano Jorge ha tomado una iniciativa maravillosa. De todo el mes de febrero hablamos de la familia y me ha llenado el pensamiento esta semana, inclusive meditando en el Evangelio de Juan, de cómo Jesús en una cruz se entiende que María, su madre, no tenía la fortaleza, sea física o sea emocional, por lo que está sufriendo con la partida de su hijo, verlo muerto o a punto de morir en una cruz tan terrible que era pasar por esa cruz tan humillante, ver a tu hermoso hijo clavado en un madero. Y Jesús tuvo tiempo para pensar en su mamá y decirle, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Siempre Jesús pensando en la familia, siempre el maestro pensando en el hogar. No hay nada más importante para Dios desde el comienzo de la creación, la familia. Él creó a Adán y Adán exclamó, gritó, dijo algo maravilloso, ¡wow! Ahora sí, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada varona. Igual que yo, pero diferente. Es algo que siempre me ha llamado la atención, pensar en Jacob, pensar en el padre Abraham, pensar en Isaac, pensar en la familia cuando es liderizada por Dios. ¿Y por qué digo que tenemos un trabajo por delante? Porque desde mucho tiempo el enemigo, el mundo, nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos carnales, nos han alejado del matrimonio y de la familia cristiana. Y voy a leer aquí, en este mundo de avanzada tecnología, nosotros los padres cristianos debemos tener más convicción que nunca en saber educar a nuestros hijos y cuidar nuestro matrimonio, pero con Dios. No es cuidar mi matrimonio como yo pienso, no es cuidar a mis hijos como a mí me parece mejor, o como mi abuela o mi abuelo me lo hizo, o como mis padres me lo hicieron a mí. Yo eso es lo que voy a transmitir. No es una tradición familiar, no es lo que yo he venido arrastrando por generaciones en Venezuela o en Honduras o en Nicaragua o en Colombia o donde tú vengas, no es tradición. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de cómo cuido a mi esposo? ¿Qué dice Dios cómo cuido a mi esposa? ¿Qué dice Dios cómo debo de criar a mis hijos? Eso es una familia cristiana. La familia cristiana se pregunta, ¿qué tengo que hacer yo como papá para educar a mi hija? ¿Qué tengo que hacer yo como esposo para cuidar a mi esposa? ¿Qué tengo que hacer yo como hombre del hogar, cabeza del hogar,
para proveer lo que le haga falta, para sustentar a mi familia, para cuidar a mi hogar, para sustentar mi hogar, para proveer mi hogar, para dar una preparación, prepararme para la venida de Cristo. Estamos hoy aquí porque nos estamos preparando para la venida de Cristo. Estamos hoy aquí porque Jesús viene y es inminente su venida y nos hallará, bien sea en el camino, bregando y trabajando con un amor sincero, o en un camino ancho, olvidados de Dios. La familia cristiana siempre está guiada por la palabra de Dios. La familia cristiana pone por encima y pone en lo alto lo que es la palabra de Dios como cabeza de nuestro hogar en un orden de autoridad. Cuando nosotros empezamos a ver la sujeción en la familia cristiana, vamos a organizar nuestro hogar. Cuando yo empiezo a ver la familia cristiana como en el orden de autoridad que mi Dios estableció, le aseguro que el índice de divorcio va a disminuir, el índice de conflicto va a disminuir, hijos rebeldes contumaces va a disminuir, jóvenes huyendo de su casa no lo vas a venir ver. Estamos hablando de algo muy serio, hermano. Esto es un tema muy serio, es un tema que le doy gracias nuevamente a Jorge, no sé que no lo veo hasta atrás, por la iniciativa del mes de la familia, y yo no he quitado de la mente ni de la vista los problemas que se me han presentado como congregación, como mis hermanos en Cristo y dentro de mi propia casa. ¿Por qué están desapareciendo las familias en la sociedad? Hermano, pregúntate una cosa. Lo que te ofrece Madrid, lo que te ofrece España, lo que te ofrece Caracas, Venezuela, lo que te ofrece Honduras, lo que te ofrece tu país de origen, son valores que trascienden a lo espiritual, son valores que trascienden a vida eterna, son valores que te van a llevar a ti como una sociedad realmente a prosperar como Dios quiere que prosperes. ¿Por qué la sociedad? Voy a hablar por Alejandro Castellano. Para mí la sociedad fracasó. Para mí el ejemplo social ha fracasado para mi criterio. No estoy hablando como palabra de Dios, para mi criterio. El rol de hombre, el rol de mujer, el rol de los hijos que me ofrece Madrid y este mundo, para mí fracasó. Estoy hablando como un hombre normal, como un servidor de mi Señor Jesucristo, que ha observado y ha visto las calles de Madrid, la comunidad de Madrid, y no estoy hablando mal de su estructura, infraestructura, estación política, situación gubernamental. Estoy hablando familia. Estoy hablando de la familia. Hay razones por las que esto está pasando. Y yo quiero decírtelo, ¿por qué hay tantos divorcios? Por culpa de la sociedad y sus malos ejemplos. ¿Por qué hay tanto abuso emocional, físico y sexual? Porque no tenemos a Dios presente nunca en lo que estamos elaborando como sociedad. No tenemos a Dios presente cuando queremos establecer un rol o un plan de trabajo en el matrimonio con nuestros hijos y con nuestra familia. Porque hay adolescentes que huyen de los hogares porque están cansados, están agotados mentalmente de cómo los padres exasperan a sus hijos y los llevan a un punto de que ellos quieren huir de ese hogar. Nosotros como padres no podemos arrinconar a nuestros hijos para que se vayan porque son una carga. La sociedad está pensando así. La sociedad está pensando, ¿y cuándo se irá? La sociedad está pensando, ¿y cuándo empezará a colaborar y a traer dinero? Hermano, no podemos pensar así. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay relaciones ilegítimas? ¿Por qué? ¿Por qué vemos a padres solteros? ¿Por qué vemos a madres solteras? ¿Por qué ahora estamos entendiendo la familia mixta? ¿Por qué yo tengo dos padres hoy? ¿Por qué yo tengo dos mamás hoy?
La sociedad me está dando valores que sirven. La sociedad me está dando valores que están de la mano con mi Señor. Yo he visto niñas no mayores de edad criando a hijos. Yo he visto niñas que han tenido que cortar su vida adolescente, de no seguir disfrutando su vida, de no ser lo que ellas son, adolescentes y niñas para el Señor, porque tienen que criar a un hijo, porque nunca se les habló en la casa lo que es relaciones sexuales ilegítimas fuera del matrimonio, llamándose fornicación. En la familia cristiana, papá, mamá, hijos, en la familia cristiana, las conversaciones que tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestras esposas. Hermano, esto es un tema que a mí me cuesta hasta hablar. Me cuesta porque no tengo el matrimonio perfecto, no soy el hombre perfecto, estoy trabajando en mi corazón como está trabajando Esdras. Estoy trabajando mi corazón como cuando el profeta Natán exhorta a David y yo me siento como David. Creo que lo hago bien, pero cuando la palabra de Dios viene a mi corazón, sigo corrigiendo mi vida. Necesito entender qué está pasando. Hay un reto. Yo hoy les voy a presentar un reto. Un reto que es para valientes. Un reto que es para tomar decisiones verticales. Un reto que significa plantarle cara a un problema, plantarle cara a una sociedad, plantarle cara a aquel que te quiere mostrar valores engañosos, te quiere mostrar ejemplos fracasados, plantarle cara ante Dios como tu fiel testigo, como el testigo de tu pacto matrimonial. Porque cuando tú dijiste sí acepto y ella dijo sí acepto, o aquellos que son solteros no han llegado a tener una familia cristiana, pero tú estás casado con Cristo Jesús y tu Padre Celestial está en los cielos. Es un matrimonio cristiano que tú tienes con mi Señor Jesús, porque tú te llamas la esposa de Cristo como la iglesia. Te propongo un reto. Y vamos a ver 5 atributos para ese reto. Todos necesitamos entender este mundo que nos ha tocado vivir. Y así animar a los padres cristianos que se esfuercen por su relación matrimonial con sus hijos cerca del consejo de Dios. Y para lograr podemos ver 5 atributos. Yo no solamente tomé 5. Usted puede elaborar muchos más. Usted le puede agregar a su lista, aparte de esto, agregarles muchos más y trabajar en ellos. Y si a usted le parece que yo debiera agregar más a mi sermón, me lo dice al final del sermón y yo lo añado y lo seguimos conversando como iglesia. Hay una preocupación en mi corazón y es que la iglesia está siendo atacada. Hay una preocupación en mi corazón y es que el enemigo se dio cuenta que puede entrar allí y destruir, herir, lastimar y separar. Y Jesucristo dijo, en el principio no fue así. Lo que unió mi Padre, marido y mujer, no lo puede separar el hombre, porque eso en el principio no fue así. En el principio no fue así. Primer punto, vamos a hablar de la precaución. Yo quiero hablar de este tema. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Empezamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de Marcos. Marcos 9. Vamos a ver la preocupación en la palabra de Dios. Marcos 9, 17 al 24. Marcos 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajo, le cruje los dientes y se va secando. Diga a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Verso 19, Marcos 9. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os haré de soportar? Traédmelo. Eso lo acaba de decir el maestro, Jesús. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se remolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros que ayúdanos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Te quiero mostrar en la Biblia, te quiero mostrar en la palabra de mi Dios, a Satanás, a Luzbel, al diablo, el dragón, serpiente antigua, como le quieras llamar. Observa lo que hace Satanás con las personas. Verso 18. Donde quiera que va, le toma, le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes, se va secando, se va secando. Mira el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Estamos hablando de que desde niño el enemigo, porque es un espíritu inmundo, mudo y sordo, dice la palabra. Y ningún espíritu inmundo, mudo y sordo le pertenece a Dios. Y si no le pertenece a Dios, le pertenece al enemigo. Porque el que no está con Dios desparrama. Quizás usted como padre ve a sus hijos en problemas y usted necesita empezar a pensar, empezar a entender la preocupación de un padre que desde muy pequeño ve a su hijo que se tira al fuego, que se revuelca, que echa espumarajo. Yo le puedo decir una cosa, vamos a pensar como el mundo piensa y como ciertos comentaristas bíblicos me han dicho y he leído. No, pero es que tenía epilepsia, porque tú lees el contexto, Alejandro, y la epilepsia se comporta de esa manera. Echa espumarajo, tembla, de repente está en el fuego, se tira porque no tiene conciencia, vale. Pero si mi Señor Jesús está diciendo que es un espíritu inmundo y le está diciendo directamente, espíritu mudo, sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él, mi Señor Jesús no es mentiroso, mi Señor Jesús no hace una declaración, va a decir, si él está enfermo, simplemente como el funcionario de gobierno, Señor, mi hijo está enfermo, ve que tu hijo ha sanado. Jesús sabe diferenciar, siendo el Todopoderoso y siendo el mismísimo Dios, cuando es una enfermedad o cuando es un espíritu inmundo, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque desde pequeño el niño está siendo, lamentablemente, hermano, afectado por el enemigo, por ese espíritu mudo y sordo. Lo quiere matar. ¿Alguien entiende el llanto? ¿Alguien puede entender la preocupación? No cabe duda que nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Jamás deseamos mal alguno para ellos. ¿Te acuerdas lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 11? Ve conmigo. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Estamos hablando, hermano, que si yo estoy empezando a preocuparme por mi familia, preocúpate como realmente Jesús quiere que te preocupes. Yo no me voy a preocupar
yo no me voy a preocupar, lo voy a decir con toda autoridad y con todo respeto a la audiencia. Yo no me voy a preocupar por hacer más dinero dejando de congregarme o quitando a Dios del medio para hacer más dinero, para prosperar mis graneros, para hacerlos más grandes, desplazando a aquel que me dio la vida eterna. Es un tema difícil de entender. El enemigo sabe qué va a hacer. Luis, se te va a presentar tu jefe, te va a dar el trabajo y te va a pagar doble el día domingo. Alejandro, cuando te vayas a Logroño, a Motril, a Granada, a Ferrol, a Alicante, a Aspe, a donde has trabajado, me han planteado, ¿por qué no te quedas el fin de semana? Te lo podemos pagar. Y yo, hay una mente carnal, pecaminosa que dice, necesito pagar, necesito pagar, necesito pagar. Y hay una mente espiritual que dice, ¿sabes, Alejandro, que si llegas a pensar que tu Dios es el dinero, que amas más las riquezas que a Dios, Dios puede decir en un momento, y no abrir y cerrar de ojo, tus riquezas serán depositadas en un saco roto? Y yo cuando leo el pasaje, yo digo, realmente yo quisiera el domingo libre. Yo realmente deseo el domingo libre. Y trato de hablar y conversar como un adulto, como con los derechos que Madrid me ha dado por la comunidad, por el ministerio y por el convenio del metal y de la siderúrgica, que donde estoy como electricista, yo quiero el domingo. Yo puedo trabajar de lunes a sábado. Hay posibilidades de negociarlo. El domingo por la tarde quizá no me empiezo yo a tratar de luchar contra un gigante y el culpable no es mi jefe. El culpable no se llama Ediar Construcciones. El culpable no son ellos. Porque mi lucha, cuando yo la empiezo a entender realmente, no es contra sangre ni carne. ¿Quién cree usted que está detrás de toda esa amargura para mi vida y para mi matrimonio? Amén. No es mi jefe. Cuando yo empiezo a entender que inclusive hasta mi propio jefe necesita del amor de Dios, que mi propio jefe necesita de un salvador en su vida, y cuando estamos en tribulación de trabajo, que me digan a mí, tú que eres cristiano, empieza a orar para que esto salga bien, yo le doy gloria a mi Dios. Amén. Vamos a orar. Yo sí soy cristiano. Yo te puedo ayudar en eso. Ahí sí estoy yo. Veo con preocupación este tema. Lo veo con preocupación y lo veo como una angustia. Y veo que necesito poner esta carga bajo los hombros y los clavos y la cruz del Señor Jesucristo, porque no soy capaz de llevarlo. Yo no soy capaz de llevar algo así. Yo no tengo la sabiduría de sostener algo así. Por eso Cristo es la cabeza de la congregación. Y por eso cuando yo me empiezo a preocupar, necesito que Jesús me ayude. Necesito que Cristo me ayude. Y la pregunta del Padre, ¿te acuerdas? Y Jesús le dice, ¿desde cuándo estás así? ¿Tú crees que el Todopoderoso no sabe que desde el nacimiento el pobre niño está siendo afectado? ¿Tú crees que Jesús no sabe la vida del niño y del Padre y de toda la creación? Pero Jesús pregunta, ¿desde cuándo está el niño así? ¿Esa pregunta no te parece un poco extraña? ¿Cómo el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el que todo lo sabe, pregunta algo que ya sabe? Desde niño, maestro. Él quiere que tú, desde tu corazón, saques y le digas, yo no sé qué hacer con mi trabajo, maestro. Yo no sé qué hacer con mis finanzas, maestro. Yo no sé qué hacer con mi esposa. Yo no sé qué hacer con mis hijos. Yo necesito que tú me ayudes con este problema. Yo necesito que tú me extiendas tu mano. Sí, ayúdame a tener más fe. Ayúdame. Cuando empezamos a pensar así, es la preocupación de un cristiano. La verdadera preocupación de un cristiano es eso. Y luego viene un compromiso. Eso es lo que viene a continuación. Dice, libro de Efesios capítulo 6. Libro de Efesios es un tema difícil, lo que estoy hablando. Es un tema doloroso.
pero necesito que entendamos como iglesia lo que está pasando. Efesios capítulo 6, 1 al 4. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida en esta tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Voy a leer el 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que Él no haya sección de personas, padres, esposos, hijos, siervos, amos. ¿Usted cree que a Dios se le ha pasado por alto algo? ¿Usted cree que Dios no ha pensado en lo que está pasando en la sociedad? Sí, ha pensado en eso. Sí. Hay que comprometernos a criar a nuestros hijos, a alimentar el matrimonio en disciplina y amonestación del Señor. Con toda sinceridad, ¿cuántas veces estás abriendo este libro? Uno de los principales o una de las principales causas de enfriamiento del corazón del cristiano, ¿sabes qué pasa? Nos divorciamos de este libro. Uno de los principales motivos de dejarte de congregar, de no tener un compromiso con Dios, de no poner por encima toda tu vida y amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer grande mandamiento, es porque nos hemos divorciado de este libro. Hay momentos en mi vida que me siento que no puedo, que siento que no avanzo. Roberto Miranda me dio un consejo esta semana, un anciano de Texas, Houston, y me dijo: Alejandro, está bien que quieres ayudar a tus hermanos, pero hácelo saber a la iglesia, porque en grandes pruebas de tribulación, los hermanos con su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Me citó Corintio. Yo no puedo pretender ayudar yo solo. Y eso me lo está diciendo el hermano, el anciano. No puedo pretender hacerlo, porque no lo voy a hacer. Paida significa disciplina. En griego, estamos hablando que es un conocimiento, pongo entre paréntesis cuento, fábula, historia, filosofía, es igualmente en el tiempo judío, o sea, se enseñaba a amar a Dios desde la niñez. El gran mandamiento que está en el libro del Deuteronomio, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, después que le dice amarás a Dios sobre todas las cosas, y cuando vayas junto al camino, se la repetirás. Cuando te levantes, se la repetirás. Cuando te acuestes, se la repetirás. En los dinteles de tu casa, escríbela. Amarás al Señor con Dios con todo tu corazón. Estamos hablando que eso es una disciplina. Eso es lo que realmente nosotros queremos ser. Es lo que es lo que realmente yo deseo y anhelo ser. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, un verdadero hijo de Dios. Nosotros los cristianos debemos entender lo que es dirigir e instruir el matrimonio y a nuestros hijos, dejarles marcado en su mente la voluntad de Dios. Voy a hablar de mi suegra. Ella me decía: Alejandro, haz la voluntad de Dios. Yo le decía: pero suegra, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque ella lo tenía claro en su mente.
Y yo sé que todavía lo tiene. Pero yo me ponía a pensar, yo no me había casado, y ella se sentaba conmigo como una madre y me decía, haz la voluntad de Dios, perdón, haz la voluntad de Dios en tu corazón y en tu alma y en tu mente. No seas rebelde a tus padres. Yo tenía una guerra con mis padres como joven y ella me decía, haz la voluntad de Dios, Alejandro. ¿Por qué hablo esto? Porque yo no quería compromiso. Acabamos de leer honrar a padre y madre. Alejandro Castellaín no quería compromiso. Y mi suegra me decía, haz la voluntad de Dios. Y efectivamente, la voluntad de Dios que tenía que honrar a mi padre. La voluntad de Dios era que tenía que poner a Dios primero antes que a mi trabajo, antes que a mis deberes, antes que a mi hijo. Muy pocas personas le han orado a Dios para que haga la voluntad de Dios en sus vidas. Yo quiero hoy animarte a un compromiso con Dios. Sé que es un paso quizás difícil, porque yo me puedo comprometer con Luis Alejandro y le puedo quedar mal, porque yo le digo, Luis, vamos a tomarnos un café mañana lunes por la tarde, y yo en la mañana le digo a Luis, mira, Luis, ¿sabes qué? No voy. No importa, era Luis. ¿Verdad, hermano? ¿Y a usted no le va a importar que yo no deje embarcar a usted? ¿Y si es Jesucristo, ese varón? Vamos a poner un caso hipotético. ¿Y si ese varón es Jesucristo y yo le digo, vamos a tomar un café? Yo le aseguro que dormiré pensando en el café. Me levantaré pensando qué puedo yo aprovechar durante el café de preguntarle a Jesucristo qué puedo hacer yo con mi vida y qué puedo hacer yo con mi voluntad y que le agrade yo a Él. Y te digo una cosa, Él está hecho imagen y semejanza de Dios. Si yo veo a Luis, yo tengo que ver a Dios. Si yo veo a Fabián, yo tengo que ver a Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si yo realmente los amo en el amor del Señor, en esto realmente verán en mí que soy un discípulo del Señor, porque les tengo amor. De otra manera no. Compromiso. Compromiso. Tercer punto. Tercer punto. Primera de Pedro 5:8, hermanito, vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8. Veo la hora porque ya estoy en hora. Tengo que apurarme. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo leo esta escritura sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Satanás como león rugiente y yo padeciendo y mis hermanos padeciendo. ¿Cómo puedo ser sobrio? ¿Cómo puedo estar velando? Hay muchos consejos que yo te puedo dar. No dejar de orar, no dejar de alabar a Dios en tus corazones, en tu hogar, no dejar de congregarte, no dejar de participar en la semana de los estudios bíblicos de casa de oración y alabanza. Te puedo dar muchos ejemplos, pero también te puedo decir, es momento de tomar una decisión trascendental y vertical. Es momento de empezar a decirte a ti mismo, ya no voy a hacer esto más para hacer aquello. Es necesario que tú cierres capítulos de tu vida que son estorbo, que son
pecados ocultos, que son raíces de amargura ocultas en tus corazones. Quitártelo, cerrar y suplantar. Tú tienes que quitar y suplantar. Eso es el cuidado del cristiano. Yo voy a indagar qué hay aquí adentro que me pueda dañar mi relación con Dios. Yo voy a indagar qué hay dentro del corazón de mi esposa que pueda ser un problema para mi matrimonio. Yo voy a indagar en el corazón de mis hijos a ver qué están pensando ellos de yo como papá o como mamá, o qué estoy pensando yo como hijo, con mis padres, con mis abuelos, o qué estoy pensando yo con mis hermanos en Cristo. Yo empiezo a examinarme a mí mismo. Ese es el cuidado del cristiano. Tesalonicenses y Proverbios. Satanás ahora está lamentablemente allí. Vamos a leer Proverbios 31. Vamos a leer Proverbios 31. Hay un texto de Proverbios que para mí es realmente interesante. Verso 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. ¿Sabes quién está hablando o quién es el protagonista de Proverbios 31, 26? La esposa, la mamá, la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque ella necesita tener cuidado del enemigo que puede estar lamentablemente en su hogar. Vale más que seamos vigilantes de lo que están dentro, de lo que están dentro. Corintios habla de eso. Existe un poderoso enemigo de mi matrimonio, de nuestros hijos, y es la mala influencia. La mala influencia. Lo que vemos y lo que oímos nos está afectando. Mi papá me decía muy fácil, hijo, si tú vas al colegio y te juntas con el que saca malas notas, te aseguro que tú también sacarás malas notas. Hijo, si tú vas al colegio y te juntas con el que es peleón, saldrás tú también peleando. Hijo, si tú te juntas con el que dice malas palabras, con el que es mentiroso, actuarás como él. Mi abuela me decía, en paz descanse, si tú andas con un cojo, aprendes a cojear. Un dicho venezolano. ¿Qué está influenciando tu matrimonio? ¿Qué está influenciando a tus hijos? ¿Qué te estás tú mismo tratando de influenciar en tu mente y en tu corazón? ¿De qué estás llenando tu mente y tu corazón? ¿De qué estás llenando? ¿De qué te estás llenando tú? ¿Qué estás alimentándote? Segunda de Pedro, hermano. Ese es el cuidado. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, verso 6. Dice la palabra: y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero yo vengo como papá y mamá y estoy viendo un hecho inicuo, estoy viendo un hecho terrible, y lo que hago es reírme, porque me parece un chiste, porque me parece algo gracioso. Y lo que para mí es gracioso, hecho inicuo, inefable y nefasto, esa es la mala influencia. Y yo como padre le puedo dar a mis hijos. Si yo me río de tales cosas, si yo acepto tales cosas, si yo aplaudo tales cosas, te aseguro que eso es lo que tus hijos también harán, porque tus hijos es el reflejo de papá y los hijos son el reflejo de mamá.
El cuidado. El cuidado. Lot, el justo Lot, familiar cercano de Abraham, afligía su alma por lo que veía. ¿Alguien se ha parado a pensar entrando a la puerta del metro de Madrid, entrando a su trabajo, los hechos inicuos que están haciendo las personas y la impiedad que hay en ellos? Impío significa sin Dios. ¿Alguien se ha puesto a meditar en algo de eso? ¿En la influencia que estamos recibiendo? Tenemos un teléfono móvil, Android o iPhone o lo que se llame, o tablet o tecnología. Lo empecé diciendo en la primera lámina. ¿Qué influencia me está dando eso a mí? Tengo la Biblia de Dios en diferentes versiones, por ejemplo, para que me influencie Dios. Tengo estudios bíblicos ahí. Tengo grupos de estudio bíblico ahí. Tengo descargado el Zoom para conectarme a las clases bíblicas. Esto es un instrumento de influencia tan poderoso, hermano. Y yo le aseguro, yo cuánto no puedo salir al lunes a trabajar sin esto. Aquí me llaman para trabajar, aquí me llaman mis hermanos necesitados, aquí me llama mi esposa si le pasa algo, aquí me llaman del colegio si mi hija está enferma. ¿De qué me está influenciando esto a mí, hermano? Buscando cualquier cosa yo en este móvil, perdiendo tiempo, o buscando el tiempo para Dios. Hay que tener cuidado, control. Samuel, yo le he declarado que juzgaré a su casa por siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. El sumo sacerdote Elí no estorbó a sus hijos y Dios lo eliminó. El sumo sacerdote, la cabeza de Israel, el líder espiritual de Israel, Dios lo eliminó porque no supo estorbar a sus hijos, no disciplinó a sus hijos, le prefirió dar honra a sus hijos y no darle honra a Dios. Es que yo tengo mucho sueño, papá, es que yo no quiero ir, no sé qué. Y empieza a darle tú más honra a tus hijos para que críes a una persona que al futuro no será como tú. ¿Por qué? Porque piensa, cuando no te querías comer la comida, gracias a mi esposa que tiene ese valor. Cuando el niño no se quiere comer la comida. Yo me acuerdo de mi papá lo que hacía, pero más me acuerdo de mi mamá. De mi papá me acuerdo, pero más me acuerdo de mi mamá. No te la comes, no te levantas de la mesa. Yo la tiraba por debajo de la mesa, cuando se volteaba la botaba en la basura. Muchas cosas se hacen mal, hermano. Muchas cosas. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo y aborrece al hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Para muchas personas, esto es quitarle la privacidad a nuestros hijos. ¿Sabes qué palabra diabólica elimínala de tu mente? Tolerancia. Hay que ser tolerantes. Busca en tu concordancia bíblica, en este libro, desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra tolerancia. Yo quiero que tú hagas esa tarea hoy en tu casa. Busca la palabra tolerancia y vas a ver qué te vas a encontrar. La privacidad de mi hijo termina en donde mi responsabilidad de padre comienza. Yo le doy libertad a mi hijo para que haga lo que quiera. Es más, si quiere quedar solo en casa, yo voy a ir. ¿Qué quieres tú, un embarazo indeseado? ¿Deseas tú que tu hijo haga cosas perversas bajo tu lecho? ¿Bajo tu propio techo? Exhortar es amar. No debemos darle la privacidad para pecar. No, ese es el control. Termino. Valor. Jeremías, me encanta Jeremías. Los papás estaban tan distraídos con el mundo, los papás estaban tan afligidos por el buscar el dinero, por buscar la cobija, por buscar lo material y no buscar
estaban tan pensando de lo de afuera que cuando vinieron los carros a caballo, cuando vinieron a destruir todo, los papás empezaron a correr y dejaron a sus niños. Por el sonido de los cascos de los caballos, por el alboroto de los carros y por el estruendo de las ruedas, los padres no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos. Ellos no estaban pensando en sus hijos. Ellos están... Yo fui bombero voluntario. Eso me lo explicó Aponte, el capitán Aponte. Alejandro, ¿por qué te ponemos a prueba en situaciones difíciles? Digo, no tengo idea, usted, yo estoy aprendiendo. Porque cuando el ser humano va a guardar una información que en momento de angustia y de aflicción, eso es lo que va a utilizar y con eso va a reaccionar. No, ok, vale. Y me colocaban en situaciones difíciles de rescate, de salvamento, de extinguir fuego, de tirar la manguera, de bajarme del camión. Muchas cosas tuve que hacer con esto con los bomberos voluntarios. ¿Por qué digo esto? Si tú no preparas a tu familia, hermano, si tú no preparas a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, en el momento de la angustia y del dolor, no vas a tener a qué aferrarte ni a qué responder y lo que vas a hacer es correr y te vas a olvidar de tus hijos porque tienes una debilidad. ¿Sabes cuál es tu debilidad? Espiritual. Debilidad espiritual. Debilidad de falta de conocimiento de la palabra de Dios. No estamos preparados enteramente para toda buena obra. ¿Por qué? Porque Jeremías se lo advirtió al pueblo. Ustedes descuidan a sus hijos. ¿Sabes qué tuvo que hacer el profeta? ¿Te acuerdas, Jorge? Que lo puso por familias. Yo quiero que un papá y una mamá me digan, cuando el profeta venga y te ponga en la muralla y te diga, Alejandro, tú vas a estar con Gabriela, tu cuñada, vas a estar con Yubisari, tu esposa, y vas a estar con Estefanía, tu hija. Toma esta espada, toma este escudo. ¿Quién se va a mover de ese sitio? Yo no me muevo, hermano. Yo no me moveré. Y si viene Goliat o si viene quien venga, moriré en el acto. Pero si me dejan solo y descuido mi familia, descuido mi familia. Qué vergüenza. Los padres que no sepan cuidar de sus hijos. Y qué vergüenza los que no sabemos cuidar nuestra familia. Palabras duras, lo sé. Palabras de exhortación, lo sé. Y perdón, no quiero lastimar. Pero esto es realidad. Esto pasó en el profeta Jeremías. Por la debilidad de sus manos. No cuidaron a sus hijos. No los cuidaron. Compromiso, precaución, cuidado, control, valor. ¿Usted quiere saber lo que es una familia cristiana? Empieza a vivirlo. Empieza a sufrirlo. Solamente Dios nos dará el ánimo para luchar contra alguien que no vemos, para luchar contra alguien que no podemos tocar. El enemigo está como león rugiente, huestes de celestiales preparadas a la batalla. No es contra sangre ni carne. Nunca veas a tu hermano, a tu hermana, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a ninguno como tu enemigo. Más bien ellos necesitan del amor de Cristo. Te estás preparando con todo esto porque Satanás es el que está ahí. No le des libre albedrío, no le des lugar en tu vida. No le des ni un pedacito, no te descuides. Pon a tu familia a cuenta con esto. Pon a tus hijos a cuenta con esto. Pon a tu esposa y a tu esposo a cuenta con esto. El momento duro va a venir. El momento duro va a venir. Es inevitable. Hay que estar preparados. Dios les bendiga, hermanos.